Un saludo al pueblo nicaragüense en conmemoración al 87 aniversario de la muerte de mi padre, Augusto César Sandino. Patria libre o morir. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Buenas tardes, Blanquita, allá en tu casa, desde donde nos mandás vos tanto amor y tanta fuerza, y nosotros te devolvemos amor, admiración y fuerza. Buenas tardes, Augusto, Julio, Jacqueline. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, todos los nietos y nietas, a todos los bisnietos y bisnietas de nuestro general. Gracias, Julio, por habernos permitido tener aquí a Blanca Segovia, que nos llena tanto. Compañera Jacqueline Arauz, Blanca Jacqueline Castillo Arauz, Roger Martínez, esposo de Blanca Jacqueline, Iris Castillo Arauz, compañero Enrique Castillo Arauz, Walter Castillo, Blanca Estela Castillo, Blanca Segovia Castillo, Augusto Castillo, Argentina Sánchez y Alejandro Gómez. Mucho, mucho cariño y reconocimiento a todos ustedes. En esta plaza de la Revolución, donde el pueblo ratificó la continuidad de sus triunfos, la continuidad de sus batallas, el triunfo y las batallas por un proyecto espiritual y social de profundas transformaciones, siempre alrededor del bien común. Y aquí estamos reunidos en esta plaza para conmemorar al padre de esa heroica revolución triunfante, nuestra Revolución Popular Sandinista. Y aquí está Sandino en luces y victorias. Y aquí estamos, dignidad, honor, decoro, honra nacional, en esta plaza donde renovamos todos los compromisos y donde juntos hacemos brillar hermosa, enorme, inmensa la paz en nuestro cielo, en nuestro suelo, la paz que ha pasado por tantos asaltos y sobrecogimientos, pero esa paz, esta paz, que tanto significa y tanto cuesta, nos cuesta tanto, cada vez vibra más fuerte como derecho, como sueño, como aspiración y como realidad cotidiana de todos los nicaragüenses. Aquí está Sandino y aquí estamos Sandino, en Sandino, iluminando con tanta esperanza victoriosa la justicia, la vida, el amor que todo puede, la lucha en amor que todo vence. Llenos de tu maestría, Padre, llenos de tu coraje indómito, llenos de la infinita fuerza de tu espíritu y seguros de que esa fuerza que somos todos seguirá como ha seguido en todas las formas y circunstancias, como una flecha lanzada al horizonte, dotada de un impulso moral invencible.
esa fuerza espiritual en la que Sandino basó toda su gesta. Aquí está y somos todos. Y aquí estamos, dignidad, libertad, fraternidad, decencia, conciencia, amor a Nicaragua. Sandino que somos todos los nicaragüenses dignos y libres, como bandera de unión nuestroamericana, como entusiasmo permanente, como fuego vitalizador de los nuevos tiempos. Sandino, cuyo legado de fe visionaria, de valiente coherencia y consecuencia está aquí. Sandino con esa espiritualidad que nos fortalece cada día y nos impulsa a cumplir cabalmente nuestra misión de profundas enseñanzas y aprendizaje. Una cultura espiritual, la de Sandino, la nuestra, que convierte la lucha en misión sagrada y el gozo de la lucha en un privilegio que dota, que confiere valor a todo lo que hacemos, que asegura ideales en todo lo que nos proponemos. Somos soñadores, somos sandinos, el soñador, el místico, el vidente, el iluminado, el que supo ver el corazón con optimismo y sentido trascendente en todos los momentos. Con Sandino nos sentimos orgullo nacional, vigor, vitalidad y gloria, aliento supremo para los triunfos de cada día y los triunfos del futuro, luces y victorias de un ideal y de ideales que se asientan en sendas, en caminos de evolución permanente. Sandino, alma del sandinismo, nos dejó luz, vida, verdad, luces y sombras en el sustancial, esencial deber de saber reconocer los caminos, los momentos, los tiempos, los eventos que nos hacen cada vez más conscientes, cada vez más libres y cada vez más convencidos de que la justicia, el amor y una paz digna, honrosa, son esencia de nuestra identidad. Sandino, alma del sandinismo, que nos hace creyentes, potentes, místicos y absolutamente fieles a los principios que sostienen lo justo, lo necesario, lo valioso, lo valeroso, lo que va cambiando en los ríos de la vida, sin perder nunca el sentido del deber, sin perder nunca el sentido del querer y el sentido de poder hacer. Esta tarde tuvimos el privilegio de recibir el saludo de Blanquita, Blanca Segovia, reliquia que nos dejó nuestro valiente general. Un abrazo nuevamente a ella con toda la emoción de nuestros lazos de amor. Y aquí está Sandino en toda esta juventud comprometida, valiente, combatiente. Somos combatientes de la justicia, del amor, de la lucha contra la pobreza, una lucha de cada día. Somos, y cada uno de estos jóvenes con ese corazón solidario, nicaragüense por gracia de Dios, somos guerreros de amor en esas batallas que son las batallas de hoy y las batallas que seguiremos librando hasta que nuestra patria sea libre de pobreza. Y aquí está la pasión vital de una revolución poderosa que nos transmite a todos la certeza de un mundo mejor, un mundo justo, fraternal, solidario, que con nuestra entrega, nuestra dedicación, seguimos creando. Y aquí está nuestro general, aquí está Sandino, en la continuación de las batallas, de todas las batallas. Nuestro abrazo en esta tarde de compromiso, de significado trascendente
al general de ejército Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, al jefe del Estado Mayor, Mayor General Bayardo Rodríguez, al Mayor General Marvin Elías Corrales, Inspector General del Ejército de Nicaragua, y a todos los oficiales, jefes y soldados de ese ejército nuestro que es continuidad histórica, evolutiva del ejército defensor de la soberanía nacional. Nuestro ejército que lucha a la par del pueblo por una vida digna, una vida libre de miseria. Nuestro ejército que lucha con el emblema sandinista de Sandino, de patria y libertad. Y aquí está también nuestra Policía Nacional. Un abrazo al primer comisionado general Francisco Díaz Madrid y a los subdirectores comisionado general Ramón Avellán y Adolfo Marenco. Y nuestra Asamblea Nacional, representación de nuestro modelo plural, nuestro modelo político plural que va adelante. Aquí está representada por su presidente, el doctor Gustavo Porras, y la vicepresidenta, doctora Maritza Espinales. En esta tarde de luces, en esta tarde de anuncios de victorias, en esta tarde que nos ve a todos, nos reúne a todos, luchando con amor para seguir venciendo, dejamos las palabras, el mensaje de nuestro comandante Daniel, siempre en la convicción, todos los que estamos aquí, todos los que nos ven desde las casas, de que es nuestro el porvenir, que en unión fraternal estamos construyendo. Gracias, compañeros. Gracias. Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias, que llenas de vigor y de gloria, como bien lo afirmaba Darío, siguen luchando, siguen trabajando por el bienestar de todo el pueblo nicaragüense. Siguen luchando, siguen trabajando por la estabilidad, por la seguridad de todos los nicaragüenses. Hoy estamos conmemorando el 87 aniversario, cuando nuestro general Sandino fue asesinado cobardemente, como suelen actuar los traidores y los vendepatria. Él, con el general Estrada y con el general Humansor, ellos tres habían estado en esa cena que les ofrecía el presidente Sacasa, ahí, yendo por esta avenida que lleva el nombre de Sandino, pero que entonces llevaba el nombre de Roosevelt, la principal avenida de Nicaragua. En aquellas épocas llevaba el nombre de Roosevelt. Lo que ponen en evidencia la actitud servil de quienes venían gobernando Nicaragua, al servicio del expansionismo norteamericano, al servicio del imperialismo norteamericano. Y bueno, el general Sandino
vino a esa cena cuando ya prácticamente habían culminado los acuerdos de paz. Claro, él firma los acuerdos de paz y era la condición que tenía hasta que se hubiesen retirado las tropas yanquis de Nicaragua. Y las tropas yanquis intentaron de todas las formas, intentaron derrotar al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en las montañas de las Segovias. Y allí el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, como bien lo había bautizado nuestro general Sandino, supo defender Nicaragua, supo hacer frente a las fuerzas mucho mejor armadas, mucho mejor dotadas de armamento moderno, mucho mejor organizadas, mucho mejor avitualladas. Supo enfrentar los campesinos, los mineros, los trabajadores, productores, comerciantes, estudiantes que se incorporaron al Ejército Defensor. Supieron librar la batalla frente a un enemigo gigantesco, descomunal. Y que cada día mandaba más tropas cuando veían que no podían derrotar al general Sandino, al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Al final, no les quedó más que retirarse. Tuvieron que retirar a las tropas yanquis. Tuvieron que retirar la aviación yanqui que fue utilizada aquí en esa guerra para bombardear poblados, bombardear comunidades. Tuvieron que retirarse sin haber logrado alcanzar su objetivo, que era derrotar al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. No cumplieron con la tarea que les habían dado en Washington. No pudieron. Y ya retirar a las tropas yanquis de nuestro país, nuestro general lo decía conversando y en diferentes entrevistas. Bueno, ahora en este proceso de paz se trata de librar una batalla más difícil que la que estábamos librando cuando estaban aquí las tropas yanquis. Porque ahora enfrentamos a un enemigo que el pueblo no lo está viendo. A las tropas yanquis el pueblo las está viendo ahí, cometiendo atrocidades, crímenes de todo tipo, incluyendo para el terremoto de Managua. Aprovecharon para reprimir al pueblo que buscaba cómo salvarse, cómo sobrevivir en medio de ese terremoto del año 1931. Y ahí reprimieron, asesinaron nicaragüenses, porque se sentían que ellos eran la ley y el orden en el mundo, ya no digamos en Nicaragua, cuando tenía aquí partidos y gobiernos que
acataban totalmente lo que ellos decían y se disputaban entre ellos ser siervos de la gleba de los yanquis. No tenían ninguna vergüenza. Y ya conocemos la historia, pero la historia no se puede olvidar, no se debe olvidar, precisamente porque desgraciadamente esas historias se repiten. Y se repiten mientras en el mundo tengamos potencias imperialistas. Y sobre todo tengamos esa gran potencia imperialista que son los Estados Unidos de Norteamérica, que se dice el país, la nación más respetuosa de los derechos humanos, la nación, el país más puro y limpio del planeta. Y es tan puro y tan limpio que, pueden sentarse muchachos, es tan puro y tan limpio que se atribuyó el derecho, compitiendo con Hitler, porque había una carrera en ese momento entre la Alemania de Hitler y las potencias europeas y los Estados Unidos, que están fuera del teatro de guerra, para desarrollar la bomba atómica. A ver quién desarrollaba primero la bomba atómica, o Hitler o los países occidentales, las potencias occidentales. Pero claro, las potencias occidentales estaban en enormes dificultades. Hitler había ocupado prácticamente Europa, tenía sometida a Europa, bombardeaba todos los días Inglaterra, y mientras tanto Hitler corriendo para tratar con sus científicos que habían exterminado a millones de seres humanos, entre ellos millones de hombres, mujeres y niños de Israel, israelitas, que están regados por toda Europa. Los persiguió y los metió a los campos de concentración. Allá en los campos de concentración los asesinó. Los asesinó. Inventó cámaras de gases ahí para asfixiarlos. ¿Sí? Niños que su único crimen era haber nacido de familias judías. Más de 6 millones exterminados de esa forma cobarde y brutal. Así hablan y así actúan los imperialistas, como Hitler. Hitler es la mayor expresión de la barbarie del imperialismo occidental. Pero luego estaba la competencia. El imperio yanqui. Y el imperio yanqui logró
logró adelantársele a Hitler y logró con científicos incluso que le logró socavar a los alemanes, logró construir la famosa bomba atómica, de tal manera que cuando se están disputando quién construía la bomba atómica, no había duda alguna que si Hitler la construía, la iba a dejar caer sobre los países europeos que todavía resistían. La iba a dejar caer sobre Rusia, que era el principal frente de batalla, como lo reconoció el mismo presidente Roosevelt, para contener y derrotar al fascismo. Si Estados Unidos lograba construir la bomba, pues era de suponerse que no era para lanzarla, sino en todo caso para tener un instrumento que le permitiera contribuir sin lanzar la bomba a la derrota del nazismo. Pero no se aguantaron. No se aguantaron los deseos de hacer una manifestación típica de los imperialistas. Y lanzaron las bombas atómicas que habían logrado construir. Y las lanzaron en contra de dos ciudades en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Dos ciudades que están muy lejos de los frentes de guerra. Dos ciudades donde no habían mayores concentraciones estratégicas del ejército japonés. No eran objetivos militares. Simplemente, en un acto de barbarie, decidieron probar las bombas atómicas sin exponerse siquiera a ir en una zona de combate donde pudiesen derribar los aviones y por lo tanto lanzarla sobre dos ciudades de un solo golpe. Sí, en las Torres Gemelas, ahí, en ese acto de terror, de barbarie, que nosotros condenamos en su momento y seguimos condenando, fueron asesinados miles de norteamericanos, más de 11,000 norteamericanos y algunos latinos. En esas dos ciudades fueron asesinados 250,000 ciudadanos, ancianos, adultos, jóvenes, niños. Todavía están ahí sobrevivientes que eran niños entonces y que fueron creciendo en medio de la radiación y con los efectos de la radiación y tienen el cuerpo totalmente dañado, afectado, desfigurado. ¿Dónde están los bárbaros? ¿Dónde están los terroristas? Están en Washington. Están en Washington.
están en Washington, los bárbaros, los terroristas. Y ya sabemos la larga historia de los Estados Unidos, que no vamos a repetir aquí el día de hoy, de sus agresiones en todo el mundo. Sí, hemos recibido una carta de nuestro hermano Nicolás Maduro, una carta extraordinaria, una carta donde se está dirigiendo a los pueblos del mundo y donde está denunciando la barbarie que se ha cometido y se sigue cometiendo en contra del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Y ya no es solamente el gobierno de Venezuela, su presidente, el que hace la denuncia, sino que la documenta con los propios datos que ellos tienen, pero sobre todo con los datos que ellos tienen la oportunidad de presentarle a una delegada de ese organismo de Naciones Unidas que se encuentra en Ginebra, que fue delegada para visitar y ver realmente si las famosas sanciones afectan o no afectan al pueblo venezolano. Y el informe que elaboró esa delegada de Naciones Unidas es realmente doloroso, como el bloqueo, tan brutal como el bloqueo contra Cuba, acompañado del saqueo, del robo de miles de millones del pueblo venezolano, que están siendo robados por las potencias. Se están quedando con fondos que fueron depositados en esos países, dada la riqueza de Venezuela, y ahora se quedan con los fondos, se quedan con las empresas, se quedan con los negocios, es decir, son saqueadores. Aquí diríamos, no son rateros, ni son ladrones, son gángsteres. Más gángsteres que Al Capone. Más gángsteres que Al Capone. Y todo esto lo hacen en nombre de la libertad y en nombre de la justicia. Desde esta plaza, donde nuestro hermano, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, aquí expresó su solidaridad, su amor para Sandino y para el pueblo nicaragüense. Igual lo ha hecho Nicolás. Le decimos, hermano venezolano, le decimos, Nicolás, hermano, compañero, y le decimos a Chávez que nos acompañe en esta batalla, y le decimos a Bolívar que va adelante con la espada, que el pueblo de Nicaragua sigue firme y seguirá firme en su acompañamiento, en su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela, y que no dejaremos de clamar, como lo hacíamos en todas las conferencias que puedan darse, clamar y reclamar que cesen las sanciones en contra de Venezuela
y cesen las sanciones en contra del hermano pueblo de Cuba, el pueblo de Fidel, el pueblo de Raúl, ese otro gran hermano y hermanos que le guardan un inmenso cariño y le guardan un inmenso cariño a Nicaragua y a su pueblo. Y le decimos a nuestro hermano Miguel Díaz-Canel, que hoy se encuentra al frente del gobierno de Cuba, y que nuestro hermano Miguel Díaz-Canel incluso tuvo la experiencia de estar en Nicaragua en la época de la guerra que nos impusieron los yanquis. Estuvo él ahí en la zona de montaña, ahí al lado del pueblo nicaragüense, dando la batalla, luchando, dando solidaridad. Le decimos a Miguel: Miguel, hermano, estamos con vos, estamos con Cuba, estamos con su juventud, estamos con su pueblo. No podemos dejar de ser consecuentes con nuestros principios. Así hemos sido siempre consecuentes con nuestros principios. Sí. Y este es un pueblo pequeño, ¿sí?, en su número de población, pequeño en su territorio, pero es un pueblo con una historia que llena de orgullo. Es un pueblo que viene dando la batalla, nunca bajó la cabeza frente a los conquistadores. Cuando vinieron desde España con la cruz y con la espada, nunca bajó la cabeza frente al imperio yanqui, ante las diferentes agresiones e intervenciones desde el expansionismo con Walker. Y ahí estaba Andrés con la piedra lanzándola a los invasores. Nunca bajó la cabeza ni se puso de rodillas frente a las tropas invasoras, por poderosas que eran, cuando desembarcaban en Corinto después de haber derrotado a Celaya. Y Celedón se alzaba con sus tropas y decía, al igual que Sandino, que no se rendía, que no se vendía, que no aceptaba lo que le ofrecía a cambio el mando de las tropas yanquis, los comandantes yanquis, que le decían que si se rendían le iban a reconocer esto y lo otro, que le iban a reconocer propiedades. Y él dijo no. Y se lo dijo en una carta a su esposa, a sus hijos, a su familia, ese día, el día de su cumpleaños, y lo escribió, logró llegar a la carta y les decía que sabía el dolor de la familia, el saber de la disposición de él de llegar hasta el último sacrificio, pero que él no podía cubrir de vergüenza ni a su familia, ni a su patria, ni a su pueblo, rindiéndose frente a los yanquis. Y ahí cayó Celedón, entregó su vida, entregó su sangre por la soberanía de la patria. Ese es el ser nicaragüense. Ese es el ser nicaragüense. El ser patriota, el ser digno, el tener dignidad. Igual Sandino,
y su ejército defensor de la soberanía nacional. Y ese día, 21 de febrero del año 1934, mientras después de la cena capturaban al general con Estrada y Humansor y lo llevaban a un sitio y los fusilaban cobardemente. Simultáneamente, tropas manejadas por los yanquis y dirigidas por Somoza atacaron una casa del ministro Sofonías Salvatierra, que era la casa donde se estaban alojando ellos, Sandino y los generales y los coroneles. Y ahí estaban dos coroneles. Estaban dos coroneles. Uno, hermano de Sandino. Y ahí se derramó la sangre de un hermano de Sandino también ahí. Cuando los atacan, ellos resisten, combaten. Y ahí cae el coronel Sócrates Sandino. Y resiste y combate junto con Sócrates, quien aquí descansa en este mausoleo, el coronel Santos López. Y combate el coronel Santos López, es herido en una pierna, pero logra escapar. Esa casa quedaba allí por el Calvario. Logra escapar. Imagínense, era un lince el coronel Santos López, porque logró escapar, llegar a la Honduras y luego llegó hasta la hermana Cuba. Con el paso del tiempo. Porque claro, fíjense, en 1934 la Revolución Cubana triunfa, en el 59, 34, 44, 54, al 59, y ahí después llegó el coronel Santos López a Cuba. Mientras tanto, clandestino. Y mientras tanto, otros compañeros también de Sandino seguían dando la batalla, como la dio el coronel Santos López, y fue el eslabón de Sandino, que se encontró con esa nueva generación encabezada por nuestro hermano Carlos Fonseca, Tayacán, vencedor de la muerte. Se encontró con Carlos, y ahí, de esa fusión del ejército defensor de la soberanía nacional con Carlos Fonseca y los otros hermanos, Tomás, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, de ahí, de ese encuentro histórico, nació el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y luego, pues, esta larga lucha, donde están presentes esas mismas fuerzas, las fuerzas patrióticas en Nicaragua, las fuerzas patrióticas en América Latina y el Caribe, las fuerzas patrióticas dignas en el mundo y las fuerzas imperialistas queriendo dominar a los pueblos del mundo. Esa batalla está planteada. ¿Cuánta falta hace en estos momentos un encuentro, un acuerdo, un alto al fuego en todo tipo de agresiones entre todas
las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque estos tiempos que estamos atravesando son tiempos de cambios profundos. Esta peste, este virus que está carcomiendo los cimientos del capitalismo, los cimientos de los intereses oligárquicos del mundo, aunque unos de ellos o algunos de ellos están logrando enormes ganancias, otros están teniendo tremendas pérdidas. Millones de seres humanos quedan en el desempleo en los Estados Unidos. Millones de seres humanos quedan en el desempleo en Europa. Millones de seres humanos en el desempleo en América Latina y el Caribe. Igual en Asia, en el mundo entero. Esta pandemia está provocando un daño irreversible. Costos que no podrán ser recuperados. Ya lo que se perdió, se perdió. Por muy poderosas que sean las empresas que han tenido que cerrar, grandes empresas, concentradoras de riqueza, y es cierto que generaban empleo, pero eso les permitía tener trabajadores para acumular cada día más riqueza al lado de millones de pobres en su propio país y en el mundo. Esta es una situación que amerita un entendimiento global como el que se tomó en la Segunda Guerra Mundial. Ahí en la Segunda Guerra Mundial, independientemente de las enormes contradicciones que habían de parte de los Estados Unidos y de los europeos con la Unión Soviética, con Rusia, bueno, no les quedó más camino que de poner la actitud hegemónica, de poner la actitud radical y buscar la gran alianza. Y se produjo una gran alianza en el mundo para poder enfrentar al nazismo, que venía avanzando de manera arrolladora. Y sabían los Estados Unidos que si al nazismo no se le detenía y derrotaba en Europa, después iba sobre Estados Unidos para hacerse dueño de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que, a pesar de la guerra que le habían hecho a la Revolución de Octubre, los países europeos y los Estados Unidos, cuando triunfa la Revolución de Octubre, Stalin, que estaba al frente de Rusia, no dudó, porque era una persona inteligente, porque había sabiduría que trascendía las profundas contradicciones y choques que habían tenido. No dudó en aceptar
la alianza. Y se produjo la alianza. Y Estados Unidos sabía que esa alianza era de vida o muerte para ellos. Porque como lo dijo Roosevelt, la gran batalla, la gran fuerza determinante para derrotar al nazismo estaba en Rusia. Así lo reconoció Roosevelt. Y ahí que tenían que aliarse. Y fíjense, se aliaron y se dio la derrota del nazismo. Una mancha negra en todo esto, o una mancha blanca, porque ese término de negro es totalmente racista. Una mancha blanca de los Estados Unidos fue haber lanzado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y nadie puede olvidar, y es bueno recordar en estos tiempos en el que tenemos que unirnos todos a nivel global, no podemos olvidar esa foto histórica increíble, pero cierta, ahí en Yalta. Ahí estaban en esa reunión histórica, ya finiquitando la guerra y afirmando la paz. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Roosevelt por los Estados Unidos, estaba por Inglaterra Churchill y estaba por Rusia Stalin. Que no se olviden los europeos, que no se olviden los Estados Unidos, que en este planeta nadie sobra. Y por eso es importante encontrarse, dialogar, llegar a acuerdos, hacer a un lado las actitudes hegemonistas. Que recuerden que en ese momento de la historia, donde estuvo en un altísimo riesgo la seguridad del planeta, se dio esa gran unidad. Y este es un momento en que se encuentra el planeta en un grande y enorme riesgo. Porque ya la cantidad de fallecidos provocados por la pandemia ya han marcando números de millones. Y millones fueron los que perecieron tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra. Y no es cierto que potencia alguna tenga la capacidad de resolver por sí sola este problema. Y lógicamente ¿cuál es el arma en estos momentos para enfrentar a ese enemigo? Ese enemigo que está en todas partes, que está en la casa del pobre y está en la casa del rico, que está en las zonas más empobrecidas de Asia, de África, de América Latina y de los países desarrollados. Y ese virus al que no escapan los magnates. Nadie escapa. Entonces, ¿cuál es el arma que tenemos? El arma que tenemos, que proclamamos, y digo, o proclaman los que tienen el mayor poder económico en el mundo, es enfrentarla unidos y
más allá de estas medidas, del distanciamiento, del lavado de manos, del tapaboca, bueno, la medida que realmente va a venir a proteger, como ha pasado en todas las epidemias, es la vacuna. Fíjense en la fecha, ahí está todavía la vacuna contra la viruela. Hay países donde no dejan entrar a nadie si no va con la vacuna contra la viruela. Y la viruela, ¿hace cuánto fue la famosa pandemia de la viruela que provocó millones de muertos? La vacuna, ese es el arma, la vacuna. Pero la vacuna está en manos de los países poderosos. Y claro, es un gran negocio para las empresas fabricantes de vacunas. Pueden ponerle cualquier precio a la vacuna. Los organismos que tienen que ver con la salud a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han sido claros, porque la vacuna ya está circulando, la vacuna ya se está poniendo y se está privilegiando en primer lugar a los médicos, a las enfermeras, a las personas que tienen enfermedades que las hacen muy frágiles si las ataca el virus. No importa la edad de la persona, si la persona padece de los riñones y tiene que estarse haciendo diálisis 3 veces a la semana, esa persona hay que ponerle la vacuna, no importa la edad que tenga. ¿Por qué? Porque si la ataca el virus, es de altísimo riesgo en cuanto a que pueda sobrevivir frente a un ataque del virus. Las personas que padecen de azúcar, que padecen de la presión, no importa la edad también. Es decir, en este sentido, tenemos que actuar con un espíritu de justicia y de solidaridad con los que están en mayor fragilidad. ¿Para qué? Para aplicar la vacuna. Y esto va para los países. ¿Cuáles son los países que están en mayor fragilidad? Los países en vías de desarrollo. Por todas las causas conocidas, provocadas por el modelo capitalista salvaje, donde hay más mortalidad infantil, es en los países en vías de desarrollo. Donde hay más hambre en los países en vías de desarrollo. Donde las catástrofes que provoca la naturaleza y provocan mayores daños es en los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo tienen que depender para enfrentar la hambruna, tienen que defender de que venga algún tipo de ayuda de organismos internacionales. Lógicamente un país rico, un país desarrollado, como en los Estados Unidos, están sufriendo de una nevada terrible, ya más de 50 y tantos muertos, no sé si eran 60 ya. Y paralizadas grandes zonas del país. Nosotros lógicamente nos solidarizamos con las familias que están siendo afectadas, nos solidarizamos con ese pueblo, pero bueno, ellos tienen más recursos, mejores recursos para poder con sus propios recursos enfrentar. Los europeos igual, frente al desempleo, ellos logran sacar miles y miles de millones. En los Estados Unidos igual, solo imprimen y sacan miles y millones y ya le pueden entregar a cada ciudadano que está desempleado una cantidad de dinero para que pueda sobrevivir
hasta en tanto pasa la pandemia y puede normalizarse nuevamente la economía del país. Y con la vacuna, pues les decía, pasa lo mismo, pues, porque los grandes productores de la vacuna están en los países desarrollados. Hay 2 países grandes que son los que forman el grupo de los BRIC, donde está África del Sur, está China, está la India, China, la India, Brasil, está Brasil también, claro, está Rusia, Brasil, China, la India y África del Sur. Son los 5. Ahí en estos países están produciendo también las vacunas, en Rusia, en China, en la India. Bueno, nosotros estamos ahí haciendo esfuerzos. Hemos encontrado muy buena voluntad de ponernos a la disposición la vacuna de parte de la Federación Rusa, de parte de la India y también ya de parte de la OMS también tenemos la disposición de vacunas que son fabricadas en países europeos. Pero el problema ahí está, y lo dice la misma OMS, que no pueden garantizar que las vacunas van a llegar rápidamente. ¿Por qué? Porque primero las están aplicando en los países desarrollados que tienen más dinero para comprar, y entre ellos mismos se disputan la compra de la vacuna. Y si había un país que ya tenía contratada la vacuna, un país desarrollado, se están dando estas contradicciones, que tenía ya contratada la vacuna, de repente otro país desarrollado le ofreció más plata a la empresa y entonces le dijo al otro que va a esperar porque ya le está vendiendo al que le ofreció más plata. O sea, ahí siempre está el veneno de la acumulación de riqueza contaminando una batalla donde no deberían de pesar ese tipo de actitudes. Entonces nosotros tenemos fondos disponibles para poder comprar esas vacunas y ahora pues ver las condiciones que se van dando para que países como los nuestros puedan acceder a la vacuna. Estamos seguros que llegará el momento en que vamos a acceder a la vacuna, pero está claro que la vacuna es el arma que va a ayudar ya a neutralizar y a contener. Pero como les decía, ya en estas condiciones deben cobrar conciencia los países desarrollados que no pueden seguir actuando como han estado actuando aún en medio de esta pandemia, volando patadas, sanciones para un lado y para otro, con actitudes hegemonistas, poniendo en riesgo tratados que tienen que ver con el desarrollo de armas atómicas. La seguridad del mundo. Entonces, son momentos estos donde tendrán que reflexionar, tendrán que sacar la lección que sacaron cuando tuvieron que ir de la mano con el pueblo ruso y con Stalin, quienes eran enemigos. Churchill ni se diga, enemigo de la Rusia socialista, la Rusia comunista, la de la Revolución de Octubre,
con Lenin, y luego la que enfrentó la guerra con Stalin. Ahí ellos pasaron a un segundo plano, último plano, sus contradicciones profundas y las dejaron para más adelante. Eso es lo que tienen que hacer ahora en el mundo las potencias. Que busquen puntos de aproximación. ¿Para qué? Para que podamos salvar a la humanidad. Porque aquí no se trata de ir a auxiliar a los países más empobrecidos, no, porque el problema es global, es global. Y si se quieren salvar a ellos, pues tienen que pensar en que se salven también estos países. De lo contrario, ahí estarán los virus de un lado para otro, moviéndose, trasladándose. Queridos hermanos, queridos compañeros, en este día en que rendimos homenaje a nuestro general Sandino, al general Estrada, al general Humansor, al coronel Sócrates Sandino, les podemos afirmar, asegurar que ellos están presentes y nos llenan de fuerza. Su espíritu nos acompaña y nos da más vitalidad, más vigor. ¿Para qué? Para continuar luchando por la paz. No olvidemos que nuestro general cayó en la lucha por la paz y nosotros seguiremos luchando a toda costa por la paz, por el entendimiento entre las familias nicaragüenses, por la unidad entre las familias nicaragüenses y lógicamente que no podemos aceptar bajo ningún punto de vista a aquellos que andan buscando al imperio para ofrecerse, para que venga a dominar Nicaragua. Eso ya no es posible. Hay una conciencia en nuestro país que se manifiesta en el trabajo diario, porque este país es una excepción, porque en medio de la pandemia este pueblo no ha dejado de trabajar, no ha dejado de trabajar. En medio de esta pandemia este pueblo no ha dejado de construir. En medio de la pandemia la juventud no ha dejado de estudiar. En medio de la pandemia, la cultura, el deporte se han multiplicado, los emprendimientos se han multiplicado. Este es un pueblo, como bien lo dijo Darío, que está lleno de vigor y de gloria y por lo tanto está hecho. Nicaragua está hecha. Nicaragua nació para la libertad, para la libertad, para la libertad. Sandino vive. Patria libre.